Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en Química. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante dentro de la química orgánica y vamos a estar hablando sobre los temas de los grupos funcionales, en este caso sobre hidrocarburos, ¿sí? Y los hidrocarburos, recordemos que se dividen en alcanos, alquenos y alquinos. En este pequeño video vamos a estar tratando un poco sobre los alquenos, específicamente sobre sus métodos de reacción. En los métodos de reacción nosotros vamos a encontrar 9 métodos de reacción que nosotros nos permite empezar desde un producto A y obtener un producto B mediante reactivos. Y entonces vamos a visualizar lo que son las reacciones de los alquenos. ¿Ya? En este caso, como les decía, ¿no? Vamos a ver 9 tipos de reacciones de alquenos y vamos a empezar por la primera. La primera reacción que nosotros tenemos es la hidrogenación. ¿Qué nos dice la hidrogenación? Es prácticamente añadir un hidrógeno molecular al triple enlace, es decir, a un alquino, para reducirlo. Entonces, se requiere utilizar un catalizador metálico como paladio, platino o níquel, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta que es el hidrógeno con el paladio, platino o níquel. Cualquiera de los tres, a mí cualquiera de los tres me va a dar el mismo producto, ¿sí? Entonces, vamos a verlo en un pequeño ejemplo. Voy a anotar en este caso a un compuesto con triple enlace y vamos a ver también con un doble enlace. Entonces, vamos a anotar al propino. Miren, sí, ahí tenemos a un propino. Propino porque tiene 3 carbonos, ino porque es un alquino. Ya, entonces a este alquino, ¿no? Como nos menciona en la parte de arriba, lo vamos a someter al hidrógeno molecular con paladio, platino o níquel. Vamos a utilizar el paladio. ¿Ya? Entonces utilizamos el paladio y nos decía que este hidrógeno con el catalizador metálico van a actuar directamente sobre nuestro triple enlace, dándonos como resultado lo siguiente. Vamos a tener un propeno, ¿sí? Vamos a tener dos enlaces, ¿ya? Miren, entonces este es en el caso uno, ¿no? Ahora, en el caso de que yo tenga un alqueno, ¿qué va a pasar? Vamos a utilizar el mismo ejemplo. CH3, carbono, que no olvido del hidrógeno. Entonces ahí tenemos un propeno, ¿no? Que es un alqueno. A esto lo vamos a pasar otra vez por nuestro hidrógeno molecular con nuestro catalizador. Vamos a utilizar níquel. En este caso no es necesario poner el mismo de arriba. Recordemos que los tres catalizadores metálicos me da el mismo resultado, ¿no? Entonces, ya no nos va a quedar un propeno, nos va a quedar un propano de enlaces sencillos. Miren, sí, entonces aquí únicamente nosotros debemos identificar de qué compuesto iniciamos para someterlo a nuestro catalizador con hidrógeno molecular y obtener nuestro resultado. Sí, en caso de un alquino podemos obtener un alqueno y en caso de un alqueno podemos llegar a obtener un alcano. Ahora, nuestra reacción 2 nos indica que es la halogenación, que prácticamente es la adición de un halógeno, cualquier halógeno, puede ser cloro, bromo, yodo, molecular, al triple enlace. ¿Sí? Entonces,
yo para la halogenación, yo voy a utilizar el siguiente reactivo, que prácticamente es el bromo molecular o cloro, cualquier halógeno, sobre tetracloruro de carbono. ¿Sí? Entonces tenemos a nuestro halógeno y tenemos a nuestro tetracloruro de carbono. Este prácticamente va a ser nuestro reactivo. ¿Ya? Ya. Vamos a ver otro pequeño ejemplo para poder entenderlo de mejor manera, ¿no? Vamos a hacerlo con un buteno, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a adicionar lo que son halógenos en nuestro triple o doble enlace. Vamos a hacerlo con un ejemplo de un doble enlace. Vamos a tener otra vez a nuestro propeno. ¿Sí? Vamos a tener a nuestro propeno y a ese le vamos a añadir nuestro reactivo, que es en este caso el bromo molecular sobre tetracloruro de carbono. Ahora, ¿qué me decía en el enunciado? Me decía que este halógeno me va a atacar directamente al triple o doble enlace, ¿no? En este caso tenemos un doble enlace dándome el siguiente resultado. El momento en que este compuesto, este reactivo, me ataca al doble enlace, a mí se me adiciona dos halógenos. En este caso no puede ser digamos, un cloro o un yodo, porque tenemos obviamente al bromo. Tienen que ser necesariamente el bromo, ¿sí? Porque es lo que estamos utilizando. Entonces tenemos lo siguiente. Con nuestros bromos. ¿Ya? Mire, entonces aquí ya quedan nuestros bromos vecinales. Sí, porque en la parte de aquí nosotros teníamos el doble enlace, ¿no? Entonces en ese sentido no se puede cambiar, ¿ya? Así, en este caso es un ejemplo muy sencillo, pero espero que se pueda comprender. Ahora vamos con la número 3, la reacción 3. Es la regla del Markovnikov o también es una regla en el cual nos ayuda a predecir en dónde deben ir los átomos en la adición de un haluro de hidrógeno a un alquino. El hidrógeno se añade al carbono del triple enlace ya que tiene más hidrógenos. El halógeno, en cambio, se añade al carbono más sustituidos. En este caso, para el Markovnikov, nosotros vamos a utilizar el siguiente reactivo, ácido bromhídrico. ¿Sí? Entonces vamos a tener, ¿no?, al ácido bromhídrico. Ahora, para entenderlo un poco mejor, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a seguir utilizando el propeno. Entonces no tenemos CH3, CH, doble enlace, CH2. Ahora me dice que yo tengo que utilizar al ácido bromhídrico. ¿Sí? Ahora, este ácido bromhídrico me dice ¿qué me dice prácticamente? Que el hidrógeno se añade al que tiene el triple enlace, en este caso a un doble enlace. Entonces el hidrógeno me va a venir al carbono de acá, lo que tiene el el doble enlace, ¿no? Por lo que tiene la posición 2 o 1, ¿sí? Entonces me va a venir acá, que es en donde que se encuentra mi doble enlace. Ahora, me dice también que a ver, no. El hidrógeno se añade al carbono del triple enlace que tiene más hidrógeno, ¿sí? En este caso, miren,
este carbono de aquí y este carbono de acá comparten el doble enlace, pero la regla me indica que el hidrógeno debe ir al lado que tiene más hidrógenos. Entonces, el hidrógeno como tal me va a venir a este carbono, porque es el que tiene más hidrógenos y tiene el doble enlace, ¿no es cierto? Ahora, entonces me dice que el halógeno se añade al carbono más sustituido. Este es mi halógeno y vamos a añadir al carbono más sustituido, que sería el de acá. ¿Por qué? Porque viene a ser un carbono que se conoce como carbono secundario. Tiene más sustituciones, ¿no? Entonces digamos que tiene más enlaces. ¿Por qué yo no añado al primero? Es decir, bueno, a este de aquí, porque es un carbón primario. Tiene más enlaces que estén al lado de ese carbono. ¿Por qué yo no añado al carbono que tiene al CH3? Porque es el mismo caso del primero, ¿no? Por lo que no tiene más sustituciones. En este caso, el carbono del medio tiene dos sustituciones, considerado como carbono secundario, tranquilamente se le puede añadir. Entonces, en este sentido, me va a dar el eh, siguiente resultado, ¿no? Ya. Entonces, vamos a tener aquí al CH3, enlace, CH, aquí vamos a tener solo un bromo, y acá vamos a tener a nuestro CH3 porque se añadió el hidrógeno y en el carbono más sustituido, que viene a ser un secundario, se añade el bromo. ¿Sí? Entonces, aquí debemos de entender y saber identificar cuál es el carbono más sustituido, pero solo en los que están en el doble enlace, es decir, de estos dos, el más sustituido es del carbono que tiene esta parte de aquí, ¿no? Ahí es donde va a ir nuestro halógeno. Y de los dos mismos tenemos que tener en cuenta que el que tiene más hidrógenos es el de acá. Entonces, en ese sentido, se va a quedar ahí el hidrógeno, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplo. Mire, dice la regla ahora del antimarcónico. Concurre en ciertas reacciones específicas. En este caso se utiliza el peróxido de hidrógeno como catalizador junto con el ácido bromídrico. El resultado es netamente opuesto. A Markovnikov, el hidrógeno se añade al carbono que ya tiene menos hidrógenos y el átomo o grupo restante, por ejemplo, el bromo, se añade al carbono con más hidrógenos. Sí, en este caso ya va a cambiar un poco, ¿no? Entonces vamos a seguir utilizando a nuestro propeno. Tenemos a nuestro propeno. Y a ese nos dice que le vamos a añadir el ácido bromhídrico sobre peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿qué nos dice la regla que prácticamente nosotros vamos a ver? ¿Qué nos dice? Sí, debemos tener muy en cuenta lo que nos dice. El resultado es opuesto. El hidrógeno se añade al carbono que ya tiene menos hidrógeno. Entonces, de estos dos, el hidrógeno se va a ir al carbono que ya tiene menos hidrógenos. Se va a ir aquí, ¿cierto? Y el bromo, en este caso nuestro haluro, se añade al carbono con más hidrógenos. En este caso el bromo va a ir aquí. Sí, debemos tener en cuenta solo a estos dos, por lo que son los carbonos que comparten nuestro doble enlace. Sí, entonces nuestro hidrógeno va a ir al carbono con menos hidrógenos y nuestro bromo al carbono con más hidrógenos. Miren, ¿no? Es todo lo opuesto a la regla del Markovnikov. Sí, entonces aquí vamos a tener el siguiente resultado. Ya, entonces aquí vamos a tener CH3,
Aumentamos el hidrógeno CH2 y aquí seguimos teniendo un CH2 porque vamos a añadir un enlace con el bromo. Miren, tenemos un bromuro pentano, ¿sí? Miren, ¿no? Entonces aquí es esa pequeña diferencia de las posiciones del Markovnikov y el anti-Markovnikov. ¿Ya? Vamos a ver la otra reacción, que nos dice que es la adición de bromo molecular en medio de agua, es decir, nos va a formar una aloidrina. ¿Qué nos dice? Es la adición de bromo o de un halógeno y un grupo hidroxilo al doble o triple enlace. Ocurre con bromo molecular. Vamos a corregir en la parte de acá nuestro bromo molecular. Y aquí es bromo molecular. Y en presencia de agua, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a utilizar el catalizador siguiente. El bromo molecular sobre el bromo molecular sobre agua. Miren, ya. Entonces vamos a seguir utilizando como ejemplo a nuestro propeno. Sí, entonces vamos a tener nuestro propeno. Ya. Nuestro propeno lo vamos a adicionar, nuestro reactivo, que es el bromo molecular, en agua y nos va a dar el siguiente resultado. Por ejemplo, vamos a tener aquí a nuestro siguiente compuesto. Miren, aquí ya tenemos al bromo, pero también uno muy especial que es a nuestro hidroxilo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, en este caso, el bromo molecular en un medio acuoso en agua nos va a atacar directamente al alqueno, formándonos en esta parte de aquí un H y formándonos en el carbono con hidrógenos más sustituidos, mandándonos a nuestro bromo. Sí, es algo muy similar en la del Markovnikov, pero en este caso se trabaja también ya con alcoholes. Sí, ¿no? Entonces, no es muy complicado, simplemente es entenderlo un poquito, cómo trabaja cada reactivo, ¿ya? Vamos a la siguiente reacción, a la número 6, que es la adición de agua en un medio ácido o también denominada hidratación, ¿no? Nos dice el enunciado que es la adición de agua con un catalizador fuerte, catalizada por un ácido fuerte. Puede ser ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Sí, entonces en ese caso simplemente se pone el hidrógeno más, indicando que es un medio ácido. Vamos a tener el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a seguir teniendo nuestro propeno. Sí, tenemos a nuestro propeno, vamos a añadir nuestro catalizador que nos decía que es agua en un medio ácido. ¿Qué va a pasar aquí? Prácticamente que me va a atacar solo a nuestro doble enlace, ¿no? Y nos va a quedar un compuesto de alcohol. Es decir, el compuesto nos va a quedar con el grupo funcional de alcoholes. Miren, aquí de un propeno
pasamos a un propanol, ¿sí? En este caso, simplemente me ataca donde que tiene el doble enlace, pero me forma un alcohol, no me aumenta nada más. A diferencia de acá, miren, me formaba un alcohol, pero tenía bromo, porque tenía halógenos. Actúa un halógeno en agua. En este caso actúa solo el agua en un medio ácido. Y aquí no nos olvidamos de la hidrógeno más, formándonos un alcohol. Miren, pasamos del propeno al propanol. Vamos con la reacción 7. Nos dice la adición de permanganato de potasio en agua fría. Es una oxidación suave de alquenos, añade dos grupos de OH o de hidroxilo al doble enlace formando un diol. Es decir, tienen que estar casi iguales, ¿no? En este caso, los alcoholes. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a tener otra vez a nuestro propeno. Sí, vamos a tenerle a nuestro propeno. Hacer ejemplos muy sencillos de comprender, ¿no? Vamos a trabajar con nuestro permanganato de potasio sobre agua en frío. ¿Sí? Aquí es necesario especificar en cómo se encuentra el permanganato de potasio, por lo que existe otra reacción con el permanganato de potasio en calor, ¿sí? Entonces no nos olvidemos de mencionar en qué estado está. Ahora, ¿qué me va a hacer esto? Prácticamente todo mi reactivo me va a atacar al doble enlace y me va a formar los dioles o doble alcoholes, o también denominado como glicol, ¿no? Entonces tenemos a nuestro propeno, que ya no es propeno, tenemos con un alcohol, con otro alcohol, ya, ¿sí? Entonces, mire cómo pasamos de un propeno a un propanodiol. Tenemos a un compuesto con un doble grupo funcional, en este caso un alcohol. Ahora vamos a otro importante que es la ozonólisis. La ozonólisis es la ruptura de un doble o triple enlace utilizando el ozono como catalizador en un medio de agua y zinc. El enlace del carbono-carbono se rompe por completo, ¿sí? Entonces nos puede dar aldehídos y cetonas, o cetonas y cetonas, ¿ya? Entonces, ¿no? Vamos a ver el ejemplo para un aldehído. Entonces vamos a poner aquí aldehído, ¿ya? Y vamos a estar ocupando otra vez a nuestro propeno. CH3, CH, CH3. Decía que ocupaba como reactivo al ozono sobre agua y zinc. Sí, entonces aquí en este caso sí los dos son necesarios para que se pueda dar nuestra reacción como tal. ¿Qué nos dice? Que prácticamente este ozono ataca y rompe al doble o triple enlace como tal. Sí, entonces aquí me va a atacar y me va a romper a esto, formándome dos compuestos. Me va a formar el compuesto 1 con el oxígeno y un hidrógeno. ¿Sí? Entonces aquí nosotros debemos poner el oxígeno, es muy importante en esta reacción que se va a ir con nuestro doble enlace. Vamos a tener solo un carbono. Miren, ya tenemos a nuestros aldehídos. Este grupo funcional de aquí, el carboxi,
es muy importante o la estructura principal de un aldehído cuando está en su estructura terminal, es decir, cuando esté en un carbono terminal. En caso de que esté un carbono secundario o intermedio, ya viene a ser una acetona, ¿no? Ahora, vamos a ver para el caso de una acetona. Vamos a ponerle aquí una acetona o una acetona, ¿sí? Vamos a ver cómo nos forma una acetona, ¿ya? Vamos a utilizar en este caso a otro compuesto, ¿ya? Vamos a obtener solo cetonas, cetonas. En este caso, en el anterior, tuvimos solo aldehído, aldehído. Vamos a tener una acetona, acetona con el siguiente ejemplo. CH3, carbono, un CH3, un doble enlace, un carbono, un CH3 y otro CH3. Vamos a poner a nuestro ozono en agua y zinc. Entonces, ¿no? Recordando lo que nos decía la regla, el enunciado. Esto nos ataca directamente al doble o triple enlace, rompiendo la estructura, obteniendo así el siguiente resultado. CH3, mi carbono, mi CH3, es este de aquí, ¿no? No olvidamos de nuestro doble enlace y a nuestro oxígeno de lo que viene a ser el ozono. Más, tenemos absolutamente la misma molécula igualito, ¿no? Nuestro ozono. Miren, aquí ya tenemos la estructura del acetón. Sí, entonces ya les mencioné, ¿no? Que la acetona es cuando se encuentra el grupo carbonilo a partir del segundo y antepenúltimo carbono, es considerado como un grupo cetona. En caso en el de acá arriba, es considerado un aldehído, por lo que el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de la cadena, ¿ya? Ahora vamos con la ruptura de alquenos por permanganato de potasio en calor. Ahora ya no va a ser en frío, ahora va a ser en calor. En este caso nosotros vamos a tener los denominados ácidos carboxílicos, ¿sí? O también cetonas y ácidos carboxílicos. Y dos veces los ácidos carboxílicos vamos a ver lo que sería para una cetona y un ácido carboxílico. ¿Cómo lo vamos a obtener? Entonces vamos a anotar el siguiente ejercicio. Vamos a tener a nuestro carbono, doble enlace, CH, CH3, con otro radical, CH3. Vamos a poner a nuestro permanganato de potasio en calor. Ya les había mencionado que el triángulo sirve para nosotros poder poner en calor o darle el significado de que tiene calor la estructura como tal, ¿no? La reacción. Entonces, aquí nos dice que nos va a dar una acetona y un ácido carboxílico. Nos dice también que esto rompe a nuestra cadena, pero sin olvidar que tenemos, en este caso ahora, el doble enlace se va a llevar al oxígeno. Un caso, en el otro caso vamos a adicionar otro hidrógeno, digo otro oxígeno, ¿no? Siendo así que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener CH3, carbono, CH3, es una acetona, más vamos a tener al OH, no debemos olvidarnos de llevar aún a los oxígenos, en este caso en las estructuras, ¿no? Vamos a tener a nuestro grupo carboxilo, CH3. ¿Sí ven? Entonces, esta estructura de aquí pertenece a un grupo carboxi o carboxilo, ¿no? Mientras que la estructura de acá pertenece a una cetona. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a la obtención de
a los métodos de reacción para los alquenos. Espero que este pequeño video haya sido de gran ayuda para ustedes, ¿sí? Bye.